Hola Tauro, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Mi nombre es Merce y estoy encantada y muy agradecida de que estéis aquí acompañándome en un nuevo vídeo, una semanita más. Vamos a ver, Tauro, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras. Uy, están saliendo 3 en todas. Bueno, pues por algo será. Vamos a ver. ¿Qué mensajito hay para esta semana que va del 19 al 25 de junio de 2023? Tenemos la carta de los pilares, esa pregunta de ¿por qué? Y los ciclos. Mirar, Tauro, yo el mensaje que estoy sintiendo con estas cartas es que ante la incredulidad que podáis tener o esas preguntas que os hagáis de ¿y por qué no ha funcionado esta relación? ¿Y por qué no ha salido bien este trabajo? ¿Y por qué este proyecto no ha dado el resultado que esperaba? ¿Y por qué? Pero lo siento en el aspecto como del castigo incluso para con vosotros mismos, siendo muy exigentes para con vosotros, como muy desorientados al punto de no entender por qué determinadas situaciones se puedan estar dando en vuestra vida o se hayan podido dar en un pasado, y todo tiene que ver con que no estaban creados sobre pilares o bases sólidas. Es como ese porqué a que se hubiese desmoronado ese castillo o esas ilusiones o esas bases en las que habíais forjado vuestra vida o en cualquier ámbito de vuestra vida, vuestra relación, la forma en cómo relacionaros con la familia, vuestras amistades, en los trabajos, vuestras empresas, por qué no había funcionado anteriormente o por qué no ha funcionado la forma en cómo se estaba haciendo, es porque se os estaba pidiendo un cambio. Este aspecto de los ciclos nos habla de que a veces empezamos a comportarnos de forma repetitiva, repitiendo esos patrones de conducta de forma inconsciente, pero que no nos damos cuenta, no nos somos conscientes de ello. Hoy, ante la pregunta de por qué no funcionó o no se dio aquello que yo esperaba, es porque quizá había un patrón de conducta repetitivo que tenías que hacer consciente para abrirte al cambio y hacerlo ahora de una forma diferente. Quizá también el que te preguntases a ti por qué, en el por qué, cuál era la motivación realmente, lo que te movía a tomar decisiones o a hacer lo que tuvieras que hacer o en el ámbito al que se haga referencia para cada uno de vosotros, de dónde provenía esa motivación, qué era lo que te movía a tomar esa decisión o a actuar de esa manera. Si dentro de la vibración de amor, del deseo, de lo que realmente tú querías manifestar en ese aspecto de amor, o por una vibración de miedo, de apego, que lo siento también mucho con esta carta de los ciclos, de haberte acostumbrado a quizá, veis, se desmoronó todo. Claro, todo se cae, todo se desmorona porque no está creado sobre bases sólidas o sobre ese alineamiento para con tu propia evolución. Por eso te están pidiendo, por un lado siento que es respuesta a quien ya hayáis vivido ese desmoronamiento, y haber entendido hoy qué es lo que hizo que eso se cayera, porque no estaba sustentado sobre bases sólidas o sobre esa vuestra verdad o vuestra coherencia, sino sobre un miedo o un apego o una zona de confort o sobre una costumbre, pero no en realidad sobre algo verdadero en realidad. Y para otros el aspecto de poder entender hoy que lo que se os está pidiendo para crear esos pilares sólidos o esas bases sólidas en aquello que vayáis a comenzar o a emprender o a construir en vuestra vida, sea en el ámbito que sea, pues que sea dentro de el haberos alineado a esa vuestra propia evolución, a esos cambios, el haberos alineado al cambio que también se ha ido dando en vosotros como persona, en ese crecimiento más personal también.
Obviamente, aquí con la carta de las de espadas que se gira, siento este aspecto de que tenéis que ser honestos con vosotros mismos y ver realmente sobre qué bases estáis edificando vuestros sueños. Si sobre una base de miedo, de desconfianza, de incertidumbre, de inseguridad y de no hay otra cosa que pueda hacer, o desde esa base de sé que va a costar un poco más o que a lo mejor voy a tener que enfrentarme a miedos o a condicionamientos, pero en realidad es lo que yo quiero y lo que está alineado para con mi verdad. Y en esa mi lealtad voy a cortar con todos esos pensamientos más negativos o esos condicionamientos o esos apegos para darme la oportunidad realmente de poder triunfar o llegar a ese éxito en aquello que quiero realmente ver materializado en mi vida. Se trata de ser valiente en realidad, se necesita de mucho coraje realmente, Tauro, para cortar con esos patrones más repetitivos o en la forma en cómo estabas creando esas bases en tu vida para reconocer hoy que era algo que no estaba alineado para contigo o para con tu verdad o para ese aspecto de amor, sino que estaba fundamentado, sustentado sobre un miedo, una desconfianza o una infravaloración incluso para con vosotros mismos, y te hablan de que es una etapa que se termina para abrir una nueva, en la que todo lo que construyas sea en esa tu propia motivación de entusiasmo, de pasión, de lo que realmente despierte esa tu ilusión, y esa evolución, ese cambio que se genera en ti es lo que va a hacer que se creen ahora sí esas bases sólidas en todo lo que vayas a crear dentro de esa tu propia honestidad y tu propia verdad. Eso es, Tauro. Así que es como que aceptes o seas consciente que ha llegado una etapa que se termina, que te dan la oportunidad de que no sigas repitiendo sobre lo mismo y que te puedas dirigir hacia algo nuevo, diferente. Lo siento en el aspecto también de trabajos, que constantemente hay problemas, hostilidades o conflictos o situaciones desagradables en el trabajo, te preguntas el por qué y es porque en realidad quizá ese tipo de trabajo o en ese lugar o esa empresa ya ha venido a cumplir la función que tenía en tu vida. Hasta que tú no lo hagas consciente y no lo veas de esa manera y quieras abrirte al cambio, a seguir evolucionando, pues puedes seguir en ese tipo de ambientes, en ese tipo de trabajos donde no te sientes bien, donde todo está mal y donde tú no te puedas estar sintiendo realizado ni tampoco en ese aspecto de vencedor, digámoslo de así de alguna manera, en ese punto de sentirte tú en esa plenitud. Con respecto a temas de relaciones, lo mismo. Si siempre te relacionas sobre ese miedo, sobre ese apego, sobre ese control o sobre esos celos y esa desconfianza, pues siempre se van a estar repitiendo ese tipo de relaciones o vínculos a nivel quizá más sentimental con las personas que puedas estar atrayendo. O por qué siempre me engañan en las relaciones, o por qué siempre tengo yo que tirar del carro en las relaciones, o por qué siempre atraigo a este tipo de persona en lo sentimental. Pues es que depende de lo que estés vibrando tú en los pilares que tú estés creando, que haya en ti para que puedas abrirte al cambio y salir de esos patrones repetitivos que lo único que te hacen es una y otra vez volver a repetir las mismas situaciones. Además, da igual que sea en esa empresa, que vaya a ser en otra, mientras tú no salgas de ese patrón repetitivo de conducta, no vas a ver otro escenario, porque siempre te estás moviendo en interpretar el mismo papel sobre la misma base de alguna forma, Tauro. Así que mirar, con el Rey de Bastos en esta posición siento el punto de que te puedas adaptar a tu nuevo yo, a tu nuevo ser, a tu nueva conciencia también, y que aprendas de las situaciones del pasado o que aprendas de cuál ha sido el resultado al que te ha traído o al punto al que te ha traído esa situación, esa decisión, ese patrón, ese comportamiento o esa forma en cómo hiciste las cosas en el pasado. Para hoy ser consciente de ello y decir, bueno, pues como no me gusta el resultado que he obtenido, voy a cortar con esta persona, este trabajo, este hábito, esta creencia, esta actitud, este patrón repetitivo, para que el resultado pueda ser diferente, para que puedas encontrar ese equilibrio realmente en la forma en cómo te puedas estar relacionando o vinculando o comprometiendo para con los demás, dentro de que tú primero generes o crees ese
pilar o esa base sólida en ti mismo, en ti misma, esa seguridad en ti para luego no depositar esa, digamos, como esa felicidad o esas decisiones en los demás. Esa responsabilidad te corresponde a ti y tú también tienes la posibilidad de poner determinados límites y decir esto no o esto sí. Y ahí es donde veo que llega el conflicto, la dualidad, la negación, el no ver realmente lo que se te está pidiendo ver. Por eso en ese aspecto del por qué nos podemos remontar, nos podemos remontar con el por qué y por qué y por qué. Es como los niños pequeños, en ese saber y esto y por qué, y le das una explicación y por qué, y nos remontamos a los comienzos de la humanidad probablemente. Pues es un poco que ante determinadas situaciones que no entiendas qué es lo que te lleva a que siempre a lo mejor se den las cosas de la misma manera o terminen las situaciones de la misma manera o a ti te hagan sentir de la misma manera, que empieces a cuestionarte y analizar y preguntarte a ti el por qué, porque es como ir indagando, ir quitando capitas, ir ahondando para que veas realmente la negación que pueda haber en ti o ese pensamiento más limitante o esa creencia más limitante en la que tú pensabas que era la única forma en cómo podían darse las cosas o en el único tipo de trabajos al que tú te podías ya dedicar o la única forma de mantener una relación era yéndonos a vivir juntos o casándonos o teniendo hijos, quizá no abriéndote a poder vivir el amor de una forma diferente, a lo mejor una forma más libre o una forma diferente a lo mejor en cómo lo ha vivido las personas con las que tú tengas esa referencia también, puede ser a nivel social como a nivel también familiar. El caso es que te des la oportunidad de cuestionarte y salir de ese conflicto, de esa negación en el que sientas que solo hay una forma concreta en cómo se pueden hacer las cosas y es lo que te impide salir de ese patrón repetitivo de conducta. Este 8 de bastos nos habla justamente de eso, de abrirte a ver más posibilidades, más formas, más trabajos, más tipos de personas, más tipos de relación diferente, moverte a lo nuevo, abrirte en esa expansión más mental a poder realmente vivir tu vida o crear esas bases sólidas en tu vida de una forma diferente, saliéndote quizá de lo preestablecido. Pero para eso pues necesitas de tu tiempo. Este aspecto de reconocer un patrón repetitivo de conducta y poderlo ir modificando y evolucionando no es cuestión de cosas de una semana. Esto es una lectura semanal, pero os pueda servir para, no solo para esta semana, obviamente, sino para que seamos conscientes que se necesita de ese trabajo interno, de esa introspección, de ese análisis y de ese rebuscar en ese y por qué, y por qué, y por qué, para hallar realmente de dónde viene ese tu comportamiento y ese estar constantemente cayendo en esa rueda repetitiva de patrones que no te hacen evolucionar. Y es la forma en cómo vas a poder descubrir y ver con claridad que hay más formas y más posibilidades en cómo poder avanzar, en cómo poder llegar a ese otro resultado, en cómo poder vivir tu vida desde esas bases sólidas, alineadas, ahora sí, para con esa tu verdad. Y es lo que te va a llevar a dejar ese pasado atrás y abrirte a esa nueva oportunidad de poder manifestar y crear la vida abundante y próspera en la forma en como realmente tú deseas, en poder alcanzar todos esos tus sueños, poniendo como prioridad que estén alineados para con tu verdad, independientemente de que no sea la verdad de la familia, de la sociedad, de ese aspecto más religioso, de cualquier tipo de condicionamiento que te pueda estar influenciando al punto de que siempre sientes que para cubrir las expectativas de todo el mundo, al final tú sientes que se te desmoronan todos tus sueños, pero porque justamente están creados sobre arena. Y se trata de que puedas poner esas piedras, esa base sólida en esa seguridad en ti para que lo que puedas crear sobre esa seguridad en ti no se te desmorone porque estás siendo fiel y leal a ti. Así que sí, puede que para conseguir esos sueños tengas que poner prioridades y tengas que abandonar o soltar o dejar atrás trabajos, personas, relaciones, hábitos, creencias. Hay algo que hay que soltar para poderte adentrar en esa búsqueda de ti mismo, de ti misma, Tauro, para realmente abrirte en esos ciclos a esos cambios,
a esa evolución, a ese crecimiento tanto personal como espiritual, que es lo que te va a llevar realmente a conseguir ver manifestados esos tus sueños. Además, es evolutivo totalmente para ti. 7, 8 y 9 de copas. Necesito ver qué es lo que quiero, ser consciente de que para alcanzar lo que quiero tengo que soltar aquello que no está alineado o no es compatible con ese mi sueño y luego dirigirme hacia realmente eso que me está haciendo, a lo que me está llamando mi alma, dirigirme en lo que me va a hacer sentir realmente en esa plenitud, en ese sentirme realizado y en lo que voy a ver realmente y sentir esa victoria y ese éxito en mi vida, ese manifestar realmente esa vida abundante y próspera y no solo en lo material, sino en que tú emocionalmente también puedas sentirte en esa plenitud, habiendo sido fiel y honesto a tu verdad, a lo que tú realmente estabas sintiendo. Porque lo que no estás viendo es que esta indecisión, que es ese conflicto, esa negación que veo, te hace que no te abras a esas ayudas que hay disponibles para ti y que te quedes siempre mirando al pasado en el pero lo hago o no lo hago, doy ese paso o no lo doy, me atrevo o no me atrevo. Os animo a que veáis la energía general del mes de junio, ese vídeo está en el canal, para que veáis que nos hablaba mucho de esto también, que iba a ser un mes de avance, de que empezaran a concretarse cosas, pero que dependía de muy mucho de vuestra implicación también, y que era un mes en el que nos íbamos a encontrar en ese umbral, en el de la oscuridad dentro del túnel y la luz ya fuera del túnel, y como con ese pie fuera y ese pie dentro, y así ranqueando, porque no nos íbamos a atrever, porque hay muchos apegos y muchos condicionamientos y muchas estructuras que hemos creado como únicas y donde ahora abrirnos a más posibilidades o a formas nuevas nos cuesta un mundo. Nos cuesta tener paciencia, ese trabajo interior, ese ir hacia adentro para que ahora aprendamos de todas esas situaciones vividas en el pasado, pero que no nos rindamos, no tiremos la toalla porque estamos muy cerquita de poder manifestar todos esos sueños que tenemos cada uno en el ámbito al que pueda hacer referencia, Tauro. La clave para vosotros esta semana es la carta del ermitaño. Paciencia, constancia, querer estar abiertos a iluminar una parte de vosotros que no os guste, o que os dé miedo, o que os dé vergüenza, o que os sea incómoda, pero que es verdad y que es necesario también abrazar. Así que ese momento de meditación, de introspección, de análisis, de conectar o tener esa cita y esa comunicación con tu maestro interior es la clave para vosotros esta semana, Tauro. Os hablan de estar en el presente y soñar con el futuro. Cuando tú sueñas, todo es posible. Esos sueños del futuro se consiguen estando en el momento presente. Y esto es lo que te están pidiendo con la carta del ermitaño, que te centres en el aquí y en el ahora para soltar y entender qué es lo que te ha traído del pasado a esta situación del presente y desde aquí verte con la capacidad y el empoderamiento y el liderazgo de poder hacer las cosas ahora de una forma diferente, crear pilares, bases diferentes, más sólidas, más alineadas y más en concordancia o en coherencia para con tu verdad y para con el ser en el que te has convertido tú hoy, para que puedan darse todos esos cambios y esa gran evolución, para que puedas conseguir manifestar todos esos sueños que tienes, Tauro. Lo que depende de ti realmente es yo lo que siento que lo que depende de ti es que veas que tú tienes el poder realmente de moverte en la dirección que quieras, o sea que ese poder radica en ti, por más que tú digas no, es que madre mía, mira mi familia qué va a decir, o mira que no sé, los condicionamientos que para cada uno puedan hacer que estéis ahí en el no tomar esa decisión o dar ese paso al frente, en ese dirigiros hacia esos vuestros sueños. Lo que depende de vosotros realmente es que ese movimiento depende únicamente de
vosotros y es vuestra propia responsabilidad. Ese poneros en esa prioridad, en ese que vuestros sueños sean vuestra prioridad y no a lo que os habéis acostumbrado o lo que os dijeron que tenía que ser o cómo teníais que vivir vuestra vida. Eso depende únicamente de vosotros, el poderos adaptar a la persona que sois hoy, en este momento presente. Lo que veo que puede de alguna forma venir o afectaros del entorno es todo aquello que hay que soltar. Esas relaciones, esas creencias, esas filosofías de vida, quizá en lo tradicional, pero que estaba desequilibrado con lo que vosotros realmente queréis manifestar o lo que vosotros queréis conseguir. Y la vida te está diciendo que tienes a tu disposición el poder manifestar todos esos sueños que tienes, pero tienes que querer quitarte esa venda de los ojos y realmente no dar la espalda a tus emociones y a lo que tú estás sintiendo. Sal de ese aspecto de la moralidad, de lo que es correcto, de todos esos valores que han sido inculcados a través de una religión o de una ideología o de una filosofía de vida o de cómo han vivido la vida tus padres o tus abuelos o en ese aspecto de honrar a tus ancestros y seguir repitiendo siempre lo mismo que ellos han hecho y han vivido. Te están diciendo no, eso ya se queda en el pasado, es momento de que pases página y te abras a lo nuevo y lo nuevo que esté alineado para contigo y lo que a ti te haga sentir en esa satisfacción, porque después del 9 de copas llega el 10 de copas. Cuando tú ya te sientes satisfecho contigo es cuando puedes compartir esa satisfacción, esa plenitud, esa felicidad, esa armonía y esa alegría con las personas que están cerca de ti. Así que es que cojas conciencia realmente de eso, Tauro. Esta ha sido vuestra lectura. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Por favor, Tauro, ese dedito arriba, ese like, ese suscribiros si no estáis suscritos en el canal, el poderlo compartir, que me ayuda muchísimo para que el canal siga hacia adelante. Así que muchísimas gracias, Tauro, y feliz semana.